entonces grabar en la computadora. Pero me acuerdan, porque a mí se me olvida todo a conciencia. ¿Por qué a conciencia? Porque estoy trabajando poco. Dejé proyectos y un montón de cosas. Profesor agotado. Cuando uno está agotado, ya sería. Así que estoy haciendo lo mínimo. Así que, ¿cómo se? Más encima el partido retarde, vos digo. ¿Cómo a las 8 tan tarde? Muy tarde. Capaz que esté ya durmiendo esa hora. Ya, fíjese que nosotros estuvimos pidiendo espacios vectoriales. Los espacios vectoriales, el concepto fundamental que nosotros vimos eran los subespacios. Recordando lo que son los subespacios vectoriales, los subespacios, ya estoy transmitiendo, ¿no? Sí, ya estoy ahí en el, ya lo está viendo, ¿no? Lo que estoy escribiendo, sí. Sí, ya lo está viendo. Entonces, los subespacios vectoriales tienen la gracia, ¿cierto?, de que principalmente habíamos dicho dos cosas, vale decir una que era que la primera cosa que habíamos nosotros visto tenía que ver con que nosotros vivíamos encerrados, ¿no? Encerrados en un espacio vectorial, vamos a ponerle ahí un espacio vectorial y un subespacio. Entonces el concepto fundamental era que acá en los espacios vectoriales, si ese es B y ese es H, el subespacio es un subconjunto. Pero la gracia que usted tiene, y por ahí quedamos, es que acá hay una suma y una multiplicación por escalar, ¿cierto? Ese escalar le llamamos un F cualquiera. Entonces, este H no va en búsqueda de una nueva suma, no va en búsqueda de una nueva multiplicación, sino que hereda lo que está ahí en el espacio. ¿Ya? Hereda lo que está en el espacio. Por lo tanto, la suma, o sea, lo hereda del espacio más grande. Ahora, ¿quiénes son los espacios para nosotros? Los conocidos son las matrices de orden n por m, ¿cierto? Muy conocidos por ustedes. Los polinomios, ¿cierto? También de orden n en una sola variable. Y también el espacio Rn. También es un espacio vectorial conocido. Entonces, cuando uno tiene elementos, usualmente esos elementos los ve como un elemento que vive acá, que está contenido, ¿cierto? En este espacio más grande, entonces lo vemos como un subespacio, lo que uno debe probar. Por ende, uno se restringe a probar principalmente que la suma es cerrada, como aparece acá, y que la multiplicación por escalar también sea un elemento que es cerrado. Eso, ¿ve? Eso. Donde, claro, entonces ahí nosotros decimos, ¿cierto?, que el espacio vectorial es subespacio. Ah, sí, en general uno a veces comenta, y lo dijimos, que no es parte del elemento de prueba, pero sí es interesante darnos cuenta de que la mayoría de los espacios vectoriales fallan en el cero, por lo tanto, cuando no tienen el cero, ¿cierto?, ya uno no hay nada más que probar, pero eso no es una condición general, digamos. De ahí que, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? Pensemos en un, llamémosle un B. ¿Qué pasó? ¿Entró alguien? ¿Está alguien ahí en la sala de espera? ¿A dónde lo voy a subir? ¿A dónde voy a subir? ¿Qué cosa? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿Esto se sube a la...? No, profe, el tema que dijo de delante que iba a subir guías de ejercicio. Ah, no me acuerdo haber dicho eso. Mira que estamos grabando. ¿Cuándo dije eso? Ahí en el Google, ¿cuánto se llama? Se me olvidó el nombre. Ay, ¿dónde están ustedes? El Classroom ese, el Classroom, digo. Pero no sé qué me están hablando. No sé qué me están hablando. Entonces, ahí en el Google Classroom. Pero háganme acordar porque si no se me va a olvidar. Entonces, fíjese usted ahí, entonces esa duda era de hace rato, para que vea que vi el chat al tiro. Apenas me dijeron, lo miro. Entonces, usted tiene que la suma ahí es cerrada, es lo que hay que ver, y que la multiplicación por escalar también lo es. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, un U que sea, tomémonos elementos de R3, un X y Z, ¿cierto? En R3, tal que, por ejemplo, el Y sea igual a X más Z, o vamos a colocarlo así como en general uno lo presenta, que es el X menos Y, por ejemplo, más 2Z igual a 0. Desde el punto de vista de la geometría vectorial, esto es un plano que pasa por el 0, 0, 0, es decir, por el origen, por lo tanto el 0, 0, 0 ya está, porque de hecho si usted reemplaza 0, 0, 0, 0, entonces uno sabe que tiene ya el 0 vector, digamos, no es necesario probarlo. Pero sí estamos viendo que esto es un elemento de R3, y R3 es un espacio vectorial.
¿Por qué es un espacio vectorial? Porque está dentro de nuestros ejemplos notables. Dentro de nuestros ejemplos notables está este Rn, digamos, que es un espacio, ¿cierto? Un espacio, en ese caso, vectorial, ¿cierto? Visto sobre R3. Bueno, entonces lo que más nos conviene a nosotros es probar en este caso que esto es un subespacio, que es un subespacio de R3, si queremos probar que es espacio vectorial. Y para eso, bueno, que nos preguntamos si el U es un subespacio. Acuérdense que esa es la notación para subespacio, en ese caso de R3. ¿Ya? Entonces el preguntarnos si esto es subespacio es equivalente a considerar un U y un B vectores, en este caso de U. ¿Qué quiere decir eso? Que si el U, por ejemplo, es un A, por ejemplo, coma B, coma C, acá se cumple ¿qué cosa? Se cumple que el A menos B más 2C es igual a 0, por estar en el U, ¿cierto? Porque en el U la gracia es que los vectores no es un X, sí, cualquiera, un X, un A, B, C cualquiera, sino que es un A, B, C que cumple esa condición. Sergito, almuerce. Después el celular sin almuerzo. Almuerzo sin celular. Ya, póngale para el lado. Pásele para allá. Almuerce, concéntrese en sus alimentos. El hijo, pues, está en la casa, pues. Entonces fíjese usted ahí que cumple esa condición. Y el B, en ese caso, el B que está ahí es algún, no sé, D, E, F, tal que cumple la misma condición. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera componente menos la segunda más 2 veces la tercera también es igual a 0. Eso significa que los dos elementos son de ahí, porque los dos elementos tienen la gracia de que están en ese plano. Ya, pues muy bien, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso, entonces, es que si ahora probamos que la suma sea cerrada, hay que sumar el U más B. Entonces, sumar el U más B significa tomar el A, B, C y sumarle el D, E, F. Bueno, particularmente usted sabe que se suman los vectores de Rn componente a componente. Por lo tanto, le va a quedar A más D, B más C y C más F en la suma, ¿cierto? Porque se suman componente a componente. Bueno, yo quiero saber si están en U. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo me debo preguntar? Me debo preguntar si este vector está en ese espacio vectorial. Es decir, si la primera componente, como son los elementos de mi subespacio, la primera componente menos la segunda más 2 veces la última es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la primera componente más, ¿cuánto dije? Menos la segunda, me estoy preguntando si esto es cierto, que la primera componente menos la segunda, más 2 veces la última, es igual a 0. Es decir, no sé si es igual a 0, me tengo que preguntar. Si es igual a 0, efectivamente, entonces estamos en presencia de que este elemento, la suma, pertenece a mi U. Bueno, y aquí no hay un igual ni nada, pues esto es preguntarme si, si cumple la condición que uno tiene. Pero esto que está aquí, usted sabe que se puede ordenar. Se puede escribir como A menos B más 2C, pues A menos B más 2C, más un D menos C más 2F. Ahí lo que hice fue reordenar los términos, ¿cierto? No vamos a dar la vuelta para ir a ver asociatividad. No, ahí ya estamos en los reales, ya sabemos cómo funcionan los reales. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esto de acá da 0, porque esto es la condición que tiene el primer vector, es la misma. Y la segunda que aparece acá también da 0. Po. Y adivine qué, po, 0 más 0 también da 0. Por lo tanto, efectivamente, la suma cumple que el primer vector, la primera componente menos la segunda más las 2 veces la última, es igual a 0. Por lo tanto, el U más B efectivamente está en mi espacio llamado, en mi subespacio, en mi conjunto llamado U.
lo que significa que la suma es cerrada, ¿cierto? ¿Ya? Y si no hubiese dado 0, no, pues ahí ya no es cerrada, porque el vector no le da de la misma forma. Nos falta preguntarnos el escalar, y eso significa tomar un escalar, ¿cierto? Cualquiera del conjunto donde estamos trabajando, que en este caso son los reales, y preguntarnos qué pasa con lambda por u. Pero lambda por u va a ser lambda por a, b, c. Pero el escalar, ¿qué es lo que hace? Usted sabe que multiplica cada componente. Por lo tanto, usted le va a quedar lambda por a, le va a quedar lambda por b y le va a quedar lambda por c. Me pregunto entonces, la primera componente menos la segunda componente más 2 veces la última componente. ¿Qué cosa es eso? Pero usted sabe que en los reales, este lambda usted lo puede dejar afuera. Por lo tanto, le va a quedar a usted lambda por a menos b más 2c. Y esto que está acá es la condición que cumple el u. Por lo tanto, es 0. Y lambda por 0, adivine cuánto es. 0. Entonces, este vector efectivamente cumple la condición de los elementos de u. Por lo tanto, el lambda por u también pertenece a este u. ¿Qué es lo que tiene que usted ahí entonces? Tiene que el u más b para todo u, para todo b, pertenece a u, y también tiene que lambda por u también pertenece a u. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el u es un subespacio en ese caso de R3. Eso es. Porque estoy viendo que cumplen la condición. Insisto, no sirve darse números, no sirve darse vectores. Si fuese una prueba de desarrollo escrita en la universidad, uno diría tiene de 20 puntos 0, porque no hizo nada. Así uno no puede probar condiciones generales sobre elementos particulares. Bueno, no hacer 0 de 20 puntos, 0,1, 0,2. No. Sería muy mezquino, ¿no? Poner puro 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? Clarito. Este es un ejemplo que da, porque siempre la pregunta ¿es un espacio vectorial? ¿Es un subespacio vectorial de alguien? Y es una pregunta. ¿Cómo habríamos embarrado esto? Yo voy y digo, escribo esto que está acá y coloco aquí esto igual a 0. No, pues si uno no sabe. Uno quiere ver si la condición del subespacio, ¿cuál es la condición de este ejemplo? ¿Cuál es la condición del subespacio? La condición lo dio esto que está acá. Entonces, si lo dibujamos, esto es un plano. Entonces, mira, como es un elemento de Rn, hay algo más interesante. Rn usted sabe cómo se comporta. Entonces, lo que además usted está adicionando es que este es un plano que pasa por el origen. ¿Y qué se está preguntando usted acá? Al preguntarse si la suma es cerrada y a preguntarse si el escalar es cerrado, está preguntando usted si se cumple la regla del paralelogramo. Y si se cumple, ¿cierto?, el lambda por u, que es el que cambia el tamaño del vector, digamos, el módulo. Es decir, uno se está preguntando si efectivamente se cumple en ese caso la regla del paralelogramo, ¿ya? En otros aspectos generales no tenemos eso, porque uno lo que tiene, digamos, es que no tengo la geometría. Pues, por ejemplo, en la matriz o eso, entonces ahí me estoy preguntando si es cerrado y si la multiplicación por escalar se cumple, digamos. Ya. Ya, bien, muy bien. No, pues Vladimir aparece. Oye, estuvo durmiendo todo el rato entre clases y ahora que estoy en clase vino a hinchar para acá. Esperó la clase, pero yo creo que me siente a donde grito tanto y viene a darse una vuelta ahí. Me cerró el apunte, pues espere. Me dejó la embarraca el Vladimir. Ya. Aquí encontré la clase. Sí, siempre despierta. No, en todas las clases, si no en esta. En la mañana también se cruzó un montón de veces. Como que espera las clases. Está loco. Por eso le decimos el Vlad loco. Se llama Vladimir, pero y ligerito va a escuchar usted ladrar al Blackie. Porque el Blackie también espera la clase ahí para
para que cuánto se llama, para que... Pues está durmiendo el Blacky. Está haciendo todo el Blacky. Pero el Blacky está loco, el Blacky yo encuentro que es un Blacky loco. Ya, fíjese que, paso siguiente. Acá viene algo bien interesante que nos va a permitir a nosotros trabajar con los espacios vectoriales. Y son dos nombres bien particulares, bien particulares. Uno es la combinación lineal, ¿cierto? Y el otro es el espacio generado. Pero creo que acá en mi apunte... No, está todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Pensé que me traspapelé en mi mente. Pensé que quería decir una cosa y otra entre medio, pero no está bien en el orden que lo tomé acá. Bien. Lo que sigue después es ver lo que se llama combinación lineal y espacio generado. La combinación lineal manda acá. Los espacios, los subespacios, para poder caracterizarlo, ahí no me habláis. Uno los caracteriza con el concepto de combinación lineal. ¿Ya? Entonces es un concepto fundamental. Fundamental. Usted tiene que comprenderlo hoy día muy bien. ¿Ya? Si no lo entiende, tiene que insistir en preguntar, porque tiene que insistir ahí en preguntar, porque es un concepto muy importante en lo que vamos a hacer nosotros. ¿A qué se refiere la combinación lineal? La combinación lineal es que usted se da un conjunto de vectores, es decir, está dado un conjunto de vectores, ¿ya? Y particularmente de un conjunto B, y la gracia es que cualquier vector, si uno logra escribirlo en función de la suma de vectores multiplicado por ciertos escalares, es decir, toma números acá, que multiplican al B1, al B2, hasta llegar al Bn, B1, B2 hasta Bn siempre son 2, 3 vectores, 4 vectores, no es que vayamos a tener, ¿cierto? N vectores, porque esta es la matemática, no sé, yo creo que ahí, no sé, mejor no opino, porque uno opinaría y diría, ¿para qué hablar de Bn si vamos a hablar hasta B2, B3, B4 a lo más? ¿Cierto? O sea, son 4 vectores, 3 vectores que uno va a ver combinación lineal. De hecho, cuando son 2 es muy sencillo. Cuando son 3 hay que trabajar un poquito el álgebra y 4 también, pero más allá de eso no son más vectores los que uno va a trabajar. Pero el concepto de combinación lineal lo que significa entonces que este vector B que uno se da, dado un vector B, me doy un vector B, y soy capaz de verlo como múltiplos, ¿cierto? De un B1 hasta B2 hasta Bn, entonces uno dice que con los A sub 1 hasta A sub n, que son números, entonces uno dice, se denomina que el conjunto es combinación lineal de esos vectores. ¿A qué se refiere a eso? De ahí vamos a ver eso. ¿A qué se refiere esto? Es algo conocido en realidad, es algo conocido. Porque, por ejemplo, si uno tiene dos vectores clásicos, que más adelante le vamos a llamar la base canónica, que son los que son generados, ¿cierto? En este caso, supongamos que acá tenemos el 1, 0, y acá está el 0, 1, que corresponden a los vectores, ¿cierto? En los ejes. Y yo voy y le doy acá y le digo, ¿sabe qué? Este es el 2,3. Entonces, el 2,3, uno dice, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa el 2,3? No está ahí, sino ¿qué significa? Significa que va a ser el doble de tomar el 1, 0, ¿cierto? Ahí que estoy haciendo el múltiplo del 1, 0, el escalar que cambia 2 veces su tamaño, más 3 veces el 0, 1. Porque esa es la forma como uno lo ubica acá. Acá va a quedar el 2, ¿cierto? Bueno, en mi dibujo a escala, digamos, y este de acá es 3. Ahí. Ahí sí. Entonces, y el 1, 0 está como más. Ahí. Ya, sí me. La tercera. Ya, borremos, hagamos bien esto. Ahí. El 1, 0 está como por acá, ¿o no? Como ahí. El 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Uno dice, el 2,3 es una combinación lineal del vector 1, 0 y del vector 0, 1. ¿Por qué? Porque el 2,3 yo lo puedo escribir como 2 veces el 1, 0 más 3 veces el 0, 1.
Eso es lo que significa la combinación lineal. Es decir, que uno es capaz, ¿cierto?, de describir un vector en torno a múltiplos o escalares, ¿cierto? Escalares y vectores. Es decir, que se cumpla esta regla del paralelogramo, porque al finalmente uno lo que está haciendo ahí es considerar dos vectores, ¿cierto?, con los escalares, y la suma me da un paralelogramo. Así que uno está pidiendo la regla del paralelogramo. De hecho, quedémonos con ese mismo 2,3. Y cambiemos los dos vectores con los cuales yo me guío. Es decir, el 2,3 fijo del plano. Ya, fijo del plano. Y acá voy a colocar, por ejemplo, no sé, el 1, menos 1, como así, y el otro acá así, que sea el, es que 2, 3, no, que sea 1, por ejemplo, coma 4, ¿sí? Que va a quedar como más para arriba, 1,4 va a quedar como más para arriba, ¿no? Como ahí. 1,4 dijimos. Sí, ¿cierto? Sí. Y bueno, pero y acá pongámosle menos 1 como para que queden distintos. Menos 1, menos 2, ya. Y vamos a cambiarlo mejor, para que queden como más calculables. O sea, como este vector así como más para abajo, ¿no? Como así. Ya, ahí. Entonces, de todas formas, acá sigue estando el vector 2, 3, pero el vector 2, 3, digámoslo así, está mirado desde este plano. Está mirado así, como uno usualmente mira. Es decir, está mirado, el 2,3 está mirado desde acá. Entonces me cuesta explicarlo porque es así, es eso. Es decir, el 2,3 se refiere a las coordenadas que tiene en los ejes dados. Ya. Sí, hagámoslo en el GeoGebra. A ver, hagamos un intento en el GeoGebra. Va a quedar a lo mejor más claro que lo que yo estoy comentando. Entonces, ¿cuántos fueron los valores? Los valores nos dieron. Vamos a hacer acá mejor. Queremos ver el 2,3 en torno al menos 1, menos 2 y al 1,4. Para que veamos qué significa la combinación lineal. Lo vi acá. No lo está viendo. Pues ahora sí. Me está viendo a mí. Ahí sí me está viendo. Ya, entonces, el 2,3, pongámosle 2,3 nomás, lo vamos a escribir como punto. El 2,3 es eso. ¿Ya? Es eso que está ahí. Entonces, yo le di a usted el 1,4, y le di el menos 1, menos 2. Sí, le voy a colocar 3 acá. Ahí, para que quede como para allá. No, Vladimir, bájate, vaya para allá, jugar con los amigos. Ay, dale, cera. Te dio justo ahora. Entonces, aparte le llama la atención las cositas, los lápices y cosas. Entonces, como tengo cosas acá, está desesperado por venir a botar todo. Ahí va. El lápiz lo voy a guardar. Ya, entonces fíjese usted ahí que ahí están los dos vectores. Ya, es decir, bueno, vistos como vectores, tendríamos que escribirlo así. El U igual 1,4 y el B que escribirlo como 3, menos 2, así. Ya, ahí estarían los dos vectores. Entonces, ¿qué significa la combinación lineal en general? Bueno, el 3,2 que yo le di está visto en el plano aquí usual, porque a veces los estudiantes dicen, pero profe, ¿cómo si estoy viendo combinación, el 2,3, ¿dónde lo ubico? Pero en general uno parte de alguien y quiere ver qué coordenadas tiene ese alguien en un cambio de coordenadas, digámoslo así. Que eso es la combinación lineal, un cambio de coordenadas. Entonces, para hacer eso, el 2,3 que uno se le entrega, que el punto que está en el plano usual,
o en la figura usual, en la matriz usual, como uno lo tenga. Y uno quiere ver si se puede escribir como combinación lineal de lo otro. ¿Qué significa eso? Mira, lo vamos a hacer como al ojo, ¿ya? Y vamos a hacer los cálculos y vamos a ver si nuestros cálculos coinciden o hacemos los cálculos mejor primero. Sí, hacemos los cálculos y ahí les muestro qué significa. Ya, entonces este es el U, ¿cierto? Y este de acá es el B. ¿Ya? Sí, sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a calcular, digamos, vamos a calcular cuáles deberían ser esas coordenadas que uno va a encontrar. O sea, ¿qué significa aquí la combinación lineal? Entonces, esa combinación lineal significa que el 2,3 lo vamos a escribir entonces como, ¿cuánto dijimos? Como un A podríamos decir así, por el menos 1,-2, más un B por el 1,4, porque esa es buscar la combinación lineal. Yo no sé ahora cuáles son las coordenadas, no sé cuál es el escalar que uno menciona aquí arriba. Yo no sé cuál es ese, porque aquí no lo puedo adivinar. Entonces voy a tener que buscarlo. Le coloqué ahí B. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que significa resolver 2 igual a menos A más B, porque el A pasa adentro y el B también, y después sumo componente a componente, y el 3 se va a significar menos 2A más 4B. ¿Ya? Es decir, acá nosotros tenemos la matriz, que es el menos 1, el 1, el 2, el menos 2, el 4 y el 3, de lo que ya sabemos nosotros del álgebra matricial, ¿cierto? Como sistema de ecuación. Tomamos la fila 1, ¿cierto? La multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a la fila 2. Entonces usted le va a quedar menos 1, el 2, 2 positivo con menos 2 da 0, menos 2 más 4, que le da 2, y menos 4 más 3, menos 4 más 3, que le da menos 1. Lo que significa entonces que 2b es igual a menos 1, lo que significa que el b es menos 1/2, y después usted tiene menos a menos 1/2, que es el valor de b, igual a 2, lo que significa, ¿qué significa esto? Significa que el menos a le va a quedar a usted 2 más 1/2, esto es 5/2, por lo tanto el a le queda a usted menos 5/2. ¿Ya? ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Perdón. Lo que significa entonces, es que decirle al hijo que me traiga el agua, se llevó el agua mío. ¿Dónde está este cabrón chico acá? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa entonces es que el 2,3 nos quedó menos 5/2 por el vector menos 1,-2, menos 1/2 por el segundo vector, que en ese caso va a ser 1,4. ¿Ya? Por lo tanto, nos dio combinación lineal. Podría habernos no dado, o sea, que este sistema no tuviese solución, pues eso es lo otro. Nos dio solución única. Pero nos podría haber dado, ¿cierto? Que tuviese solución, en ese caso, que no tuviese solución, lo que significa que no es combinación lineal, porque es una pregunta, es preguntarse si es combinación lineal. Buscar el agüita, que estoy, la garganta me molesta. Sergio, ¿te llevaste el agua? La joda. Mi hijo es más volado que yo.
Entonces llevó la agüita para otro lado. Vino, sacó un vaso y se la llevó. Entonces, ¿qué le queda a usted ahí? Le queda ahí que quedaría la combinación lineal nos dio, ¿cierto? Así que ya sabemos qué es combinación lineal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si nos vamos a la materia anterior, lo que conocemos anteriormente, esto vendría siendo como la regla del paralelogramo, porque este es un vector y este es otro vector. Así paso el 5 medios multiplicando y paso el menos medio multiplicando, está la regla del paralelogramo. Entonces, en rigor, lo que estamos haciendo eso es la regla del paralelogramo. ¿Qué quiere decir eso? A ver si nos resulta. El menos 1,2 en el GeoGebra, voy a traer lo que está en el GeoGebra, eso queda en el Google. No, en la misma página. Lo que nosotros estamos haciendo ahora geométricamente es que nosotros es el vector menos 1, menos 2,3. Más, que creo que cambié los vectores, ¿o no? En el GeoGebra le puse menos 2,3. ¿Y acá qué le puse? A ver, porque parece que cambié la variable, ¿no? Puse el 2,3. El 2,3. Ah, es que cambié los vectores, ¿o no? Cambié los vectores, pero los voy a cambiar a los que ya calculamos, pues si esto ya hicimos el cálculo. Menos 1,2 y el 1,4. Voy a cambiar el dibujo de nuevo. Este es el U, entonces 1,4 que está bien. Y el B lo había cambiado, es menos 1, menos 1, menos 2. Ah, lo cambié cuando daba al otro lado, dije no la voy a escribir. Entonces, imprimir pantalla, no, es la foto. Ahí están los dos vectores ahora que escogimos. Ya, que esos sí son los dos que... Era mejor cambiarlo porque geométricamente se veía un poco más estético, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? La pregunta ahí que surge inmediatamente es cómo nosotros ubicamos un vector. Cuando usted tiene que decir, espéreme, 2 cuadras más para allá y una hacia el lado, porque nuestros caminos en este caso son rectos, entonces uno dice, suba 2 cuadras y espéreme en la otra cuadra. Entonces lo que está haciendo es buscar una trayectoria paralela al camino, y por eso usted se va. No puede cruzar por las casas, así que no va a poder ir en otra trayectoria. Entonces la ubicación de un punto siempre se hace con un eje, con una recta paralela a la que uno está trabajando. Por ende, si yo construyo una recta paralela, por ejemplo a esta, que pase por el punto, a ver si me resulta, que quedaron bien, sería como algo así, no sé, como que va a chocar así, como una paralela que pase por el punto. Y son bien, bien feos los que yo escogí, pues justo los que yo escogí ahí. Ah, lo voy a hacer para no embarrarla, en el GeoGebra. Ya, cambiémonos de nuevo. Debería haber dejado las otras coordenadas, no sé para qué las cambié después de nuevo. Porque la otra se veía re bien para dibujarlo. Pues, ¿cómo uno ubica esto? Uno busca lo primero que uno tiene es que el vector, los dos vectores, me generan un plano, me generan una dirección, una recta. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A dónde están las herramientas? Acá. Me refiero a que finalmente usted tiene una recta que pasa por estos dos puntos. ¿Ya? Por ese y por ese. Está el vector, pero el vector, en la ubicación uno lo va a ubicar con respecto a esa recta. Lo mismo el otro vector, porque también se mueve en otra recta. Esos son como mis nuevos ejes. El eje X, el eje Y que usted tenía antes, vienen siendo como esos dos ejes que usted tiene ahí.
Y para ubicar un punto, entonces lo que hago es, tomo una recta paralela que pase por esta recta y pase por mi punto. La voy a distinguir de otra forma, como con estilo de trazo así, así. ¿Ya? Y después busco una recta que sea paralela, pues en el otro se veía mejor, más estético, digamos. Una recta que sea paralela, se me perdió la recta paralela al otro, es decir, a ese que está acá y ese que está ahí. Ya, esta es mi nueva propiedades. No se distingue tanto como si fuese en el otro, pero ya encontramos esas coordenadas, así que las vamos a dejar así. Ya. No, esto nada que ver. Dejé la embarrar. A ver de nuevo. Parece que la borré. La recta paralela a esta y a ese. Ahí está. No se ve tan bonito como yo esperaba porque cambié los puntos, si no debería haberlos cambiado. Ya. Entonces, ¿cómo yo ubico este camino? ¿Cómo yo ubico esa recta, digamos? Como uno siempre lo ha hecho, busco una paralela que pase por ese punto y ahí intersectó, fíjese que ahí, acá intersectó, aquí, ¿cierto? Ahí intersectó y a su vez, ¿cierto? Ocurre otra intersección que está aquí abajo, ¿dónde está? Ahí, que es la del otro eje, la otra coordenada. Entonces, desde el 0, 0 hasta acá hay una medida. Y aparte una medida, una orientación, porque cambio el vector hacia el otro lado. Y acá arriba también. De hecho, si lo presento, un vector es... ¿saben qué? No, yo creo que no me van a entender el dibujo. Así que voy a ser porfiado y lo voy a cambiar. Porque así no me van a entender. Estoy seguro que está complicado esto. Esto es simple. Entonces, le estoy complicando algo que... No, lo voy a hacer de nuevo. Vamos a poner de nuevo GeoGebra. Es que hay que mostrarlo bien porque es sencillo y yo lo estoy mostrando difícil. Porque no cambié del porfiado, no cambié mi coordenada. Ya, lo que le decía era, y lo voy a hacer corta con el computador, voy a resolver el sistema. Ahí estaba el 2,3, entonces estaba el 1,5 le vamos a colocar, el 1,5 al U igual 1,5, y el otro le voy a colocar menos 1,4. Menos 1. Disculpe, pero es mejor que lo cambie porque si no, ni yo me voy a entender, no me van a entender ustedes tampoco. Porque no, tiene que ser hacia el otro lado, el 1. Vamos a colocarle 2. Vamos a colocarle 3 acá, que se note. Lo que yo le quiero decir es que ese punto tiene coordenadas 2,3. ¿Cómo yo ubico, cierto? Porque este U inclusive, sí, está, dejémoslo ahí, ¿no? ¿Cómo yo ubico y qué significa la combinación lineal? Bueno, es la ubicación del punto. Porque uno para ubicar las coordenadas de este punto, ¿qué es lo que hace? Y ahí estaba lo que yo estaba comentando. Trazo una paralela, ¿cierto? Al vector que pase por el punto, me da un corte ahí, ese corte lo voy a marcar, ese corte que está ahí, que es ese, es la combinación lineal. Porque va a ser un múltiplo, todo este vector es B. Todo ese vector que está ahí es B. Ese vector B se mueve en una recta además. Y ahí está el corte, por lo tanto, es una parte de B. ¿Qué parte? La parte que nos va a dar en la coordenada, ¿cierto? Ahí me explico. De hecho, va a ser menor que 1, ese número, porque corta como en un tercio, ¿no? Más o menos, así que ese va a ser el tamaño de ese vector. Y el otro, ¿cierto? Y aquí sí se va a distinguir, y el otro va a ser también una recta paralela que pase por este vector y que pase, no, esa ya la dibujé, que pase por este vector y que pase por ese punto, y ahí está la otra coordenada. Ya, me llevo esto ahora para la clase de nosotros. Sí, el otro dibujo era horrible, no se iba a entender nada y después no nos servía. Ya, entonces, acá está el dibujo. Ajá.
Entonces, ¿qué significa ese número? Porque acá lo que nosotros estamos preguntándonos es, ¿el 2,3 es combinación lineal del vector B? El vector B o el vector U, que es el que pusimos primero, tiene coordenadas 1,4 más ese vector B que tiene coordenadas 3, menos 4. 3, menos 4. ¿Ya? Vamos a ahorrar tiempo así en el sistema. Voy a buscar resolverlo. 1,5. ¿Cuál 1,5? ¿Qué 1,5? 1,5. ¿Cuál 1,5? A ver. 1,5, el primero, ¿no? El primero, hijo. ¿Cierto? Ya está dejando la embarrada, ¿no? Y el otro es 3, menos 4. Ahí sí, ¿cierto? Parece que no estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. O sea, 1,5 y 3,4. Entonces ese sistema tiene solución control D 2 igual a más 3B. Y el otro es 3 igual a 5A menos 4B. La solución de eso es... El A da 17 partido por 19 y el B da 7 partido por 19. Ya, ahora le digo qué significa. Eso significa entonces que el 2,3 se escribe como 17 partido por 19 por 1,5 más 7 partido por 19 y 3, menos 4, que efectivamente da combinación lineal en este caso. Bueno, ¿qué significa? Todo este vector se llama U, que se mueve más en una recta, uno puede describir en una recta. Entonces, ese punto donde corta el vector, ahí viene qué cosa es. Todo esto de acá, todo esto de aquí hasta acá, yo creo que ya sabe cuánto mide. 17 partido por 19U. Eso es lo que significa. Tiene usted el vector B. Todo esto es el vector B. Entonces, ¿quién es la coordenada? La coordenada es esto que está acá, esa medida que está ahí, es 7 partido por 19 por el vector B. Claro, porque uno lo que está diciendo finalmente es que su vector, que es 2,3, viene siendo 17 partido por 19 partes de U más 7 partido por 19 partes de B. Y esto de acá es la suma de dos vectores, por lo tanto se cumple la regla del paralelogramo. Entonces, ese paralelogramo que está ahí, ese paralelogramo es el que me da el vector que está acá. Ya, eso quería decir. Todo este rato, eso quería decir. Entonces, claro, y tiene sentido porque si usted observa el U, la flechita de U es más grande. Porque ahí sería 1, ¿no? 19 partes es un poco más pequeño. Entonces la combinación lineal en rigor tiene sentido porque son las coordenadas de tu punto en tus nuevos vectores, geométricamente. Y eso en general nunca se dice. Pero uno dice, voy a ver qué es combinación lineal. Pero ¿qué significa hacer combinación lineal? Significa encontrar las coordenadas, ya sea de un vector o de una matriz, en las nuevas matrices que uno está definiendo o en los nuevos vectores. Entonces tengo dos posibilidades. O soy combinación lineal o no lo soy, porque puede ser también que hayan elementos donde no se cumpla, ¿cierto?, ser combinación lineal. Por ejemplo, tome dos vectores que están en un plano y uno que no está en ese plano, entonces este de acá no va a ser combinación lineal de los otros dos, porque no se puede escribir en coordenadas de ese plano. Entonces la combinación lineal, esa es la importancia que tiene, porque me permite describir un punto en mis nuevas coordenadas. En la mente de uno está acostumbrado a ver las coordenadas cartesianas. Entonces uno le dice el 2,3 y uno inmediatamente aquí piensa en el plano
en los vectores canónicos, que se llaman, que son el 1, 0, el 0, 1, en el plano ortogonal de producto punto igual 0. Ahí hay un trasfondo también, ¿por qué? Y porque uno piensa en los vectores en coordenadas canónicas, que las coordenadas habituales, porque a uno en la mente siempre le interesa tener producto punto igual 0, porque mide menor distancia, siempre le va a ser más conveniente medir así. Por eso que uno tiene esa tendencia. Pero en rigor, en cualquier coordenada uno puede medir, en cualquier componente. El plano cartesiano, sí, el plano cartesiano es lo usual. Pues claro, uno mide, Catalina, usualmente uno le dice un punto y uno dice, ¿dónde está ese punto? Está en este plano. Entonces uno al tiro lo ubica, el 2,3 lo ubicaron al tiro así, pues. Pero si yo borro estos ejes, lo que estoy haciendo cuando hago combinación lineal es no necesariamente escoger cosas, sino que lo estoy haciendo en torno, ¿cierto?, a ejes cualquiera, a cualquier eje que uno se. Bueno, el principio era muy feo porque no se distinguía nada, no se distinguía el paralelogramo que yo quería que se distinguiera. Eso. ¿Sí? Más o menos se entendió. Me costó explicar esto. Me enredé solo. Por eso que ¿cuánto se llama? Uno lo que tiene ahí es que puede ser que las cosas sean combinación lineal, puede ser que no. Profe, ¿cómo quedaría expresado con más de 2 vectores? Hay que buscarlo. Lo que pasa es que la regla del paralelogramo, Diego, se aplica a 2 vectores. ¿Estamos de acuerdo con eso, Diego? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere ver que un U y tenga 3 vectores, como usted menciona, un U, por ejemplo, un B y más W, se está engañando. Se está engañando, don Diego. Porque estos dos se suman. Le da un vector, pongámosle, se nos acabaron las letras, pongámosle vector Z. Y Z más W forma un paralelogramo. Pues siempre las sumas de vectores son de 2 vectores. Cuando tengo más de 2 vectores, se suman primero y después se le queda a usted un paralelogramo. No sé si me expliqué, si era esa la pregunta. Capaz que le respondí algo Nagel. Sí, claro, o sea, cuando uno tiene vectores en general, por eso yo le decía que hablar de conjunto de vectores suena horrible, porque la regla del paralelogramo uno la hace de a 2. Entonces, en el espacio donde sea, si tú tienes 3 vectores o con más coordenadas, se da esa combinación lineal, porque al final esas sumas de vectores se reducen a 2. Pero no olvidar que acá también nosotros le tenemos matrices, le tenemos polinomios. Y en los polinomios y en las matrices, por ahí yo le dije el otro día que al final hay reglas del paralelogramo, pero es meternos en algo que 2 caminos, uno súper sencillo y el profe le está diciendo, venga, hacerte que es más, está lleno ahí de integrales no resueltas, de monstruos horribles, así como, no sé, muy feo. En funciones no riman integrables, o sea, y estoy diciendo, váyase por ahí, mejor irse por este otro camino donde uno los ve por separado. Bueno, las piezas se venden por separado. Antiguamente eran los juguetes. Uno compraba el juguete y las piezas se venden por separado. Ahora bajan la aplicación a los cabros, ya ni tienen juegan con juguetes, ¿no? Ya no. Bueno, ustedes son más grandes también. Grandes entre comillas. Yo creo que todavía juegan LOL algunos de ustedes. ¿El LOL? No, el Minecraft, el de las casitas, que juegan a las casitas, el que hace casitas. Así que no es tan grande tampoco. Así que váyase por ese camino sencillo, donde las vemos todavía como estructuras por separado. Y al verlas como estructuras por separado, las matrices también no hay geometría ahí, pero también está viendo lo mismo. También ver combinación lineal es saber si se pueden expresar esa matriz en función de la otra. Y los polinomios también. Ya, por ahí vamos a tomar algunos problemas con polinomios y eso, porque uno como profe también tiende a quedarse en el espacio RN porque está la geometría, que es lo que es más agradable visualmente verlo. Pero no necesariamente, digamos, este es un concepto que es geométrico, ¿ya? Sino que también uno lo puede ver en polinomios, ver si es combinación lineal y también ver, digamos, y eso lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Pero uno siempre más se enfoca en la parte geométrica.
Ya, ¿qué le iba a decir yo? Bueno, ese concepto sería bueno que lo viéramos hoy día, el paso siguiente, digamos, porque es el concepto al que hay que llegar. Con la combinación lineal tiene una gracia. Se ve sobre un vector. O sea, uno ve combinación lineal y se pregunta, ¿este vector es combinación lineal de estos vectores que están acá? Y uno se responde si es o no lo es. Pero en rigor, uno no quiere preguntarse si un vector es combinación lineal. Lo que uno quiere preguntarse es si todo vector de un conjunto, de un espacio, yo lo puedo escribir como combinación lineal de algunos vectores. Este es un concepto muy complejo, de hecho, el generado. Entonces, si uno es capaz de describir ahora cualquier vector, porque el de arriba hacia abajo en mi apunte yo copié y pegué. La única diferencia es que acá coloqué para todo vector. Esa es la única diferencia. Es decir, ahora no solamente me pregunto con el 2,3, me pregunto, ¿todo vector del plano yo lo puedo describir como combinación lineal de esos dos vectores que yo le di? Si mi respuesta es afirmativa, entonces tengo un espacio generador. Si mi respuesta no es afirmativa, no tengo un espacio generado. Entonces, el espacio generado, el conjunto generador, ¿cierto? Es cuando yo soy capaz de describir cualquier vector de mi espacio como combinación lineal de los vectores que uno está mencionando. El más sencillo de todo es decir, bueno, cualquier x, y usted lo puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores que están acá, el 1, 0 y el 0, 1. Sí, claro, porque esto lo escribo como x por el 1, 0 más el y por el 0, 1. Entonces, efectivamente se puede describir como combinación lineal. Entonces uno dice, ajá, entonces R2, porque este elemento está en R2, yo soy capaz de generarlo con esos dos vectores. Entonces uno, ¿qué es lo que dice? Y lo escribe así. Entonces el R2 o el X, Y, porque finalmente R2 lo describo como el 1, 0 y como el 0, 1 solamente. En rigor es para describir todo un espacio con una cantidad limitada de vectores. Pero esto es una pincelada hoy día. Yo quiero dejar el concepto nomás, ¿ya? Dejarlo ahí dando vueltas. Es decir, en la clase siguiente nosotros vamos a partir de acá. De aquí partimos. Pues es para dejarlo dando vueltas y que generador y que usted lo relacione, ¿cierto? Y eso. Ya, se acabó. Fin. ¿Preguntas, dudas, alguna inquietud?